¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito más. El día de hoy nos vamos a poner serios. Seriedad ante todo porque es una historia... Ay, pues muy triste porque desgraciadamente, desafortunadamente y lamentablemente sigue existiendo en nuestra actualidad. Me gustaría que los papás vieran esta historia para que se den cuenta que muchas veces los hijos se quedan callados por miedo o primero por miedo a ser juzgados. Cuando tu hijo vaya y te cuente que a alguien le está diciendo de cosas, que alguien constantemente lo está haciendo sentir mal y tú haces caso omiso, de verdad, me repugnas porque tú no sabes cómo está sufriendo tu hijo o tu hija con eso que le están diciendo allá afuera o con eso que le están diciendo adentro, en tu casa, con tu propia familia. Pero bueno, como ya leíste en el título del video, me intenté desvivir por culpa de mi familia y de mis compañeros. Así que bueno, ya con esto sabemos de qué se va a tratar. Obviamente van a haber palabras o vamos a omitirlas o voy a mover la boca, ya saben, porque no podemos decirlas en las redes sociales. Pero bueno, antes de comenzar la historia, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp donde te puedes unir y aquí al lado va a estar apareciendo el código QR para que lo escanees y si no en la parte de abajo te dejo el link. Por favor, dale like a este video ahorita en este preciso momento, dale like, suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales y ahora sí vamos a comenzar. Antes de comenzar la historia quiero decir las palabras que esta persona me escribió y es: Ami, te cuento esta historia porque ya no puedo más y necesito desahogarme con alguien. Esta historia comienza así, te platico cómo está conformada mi familia. Es mamá, papá, hermano mayor, yo soy la de en medio y mi hermana menor. Desde que yo tengo memoria y uso de razón, en mi casa siempre ha existido el mal por parte de mi papá hacia mi mamá, hacia mi hermano y hacia mí. De verdad, desde que yo recuerdo, hermana, han sido golpes, cachetadas, patadas y de todo en mi casa. Recuerdo que en una ocasión, hermana, yo estaba muy chiquita, pero fíjate, esto también se lo cuento a ustedes porque luego ustedes creen que los hijos cuando están chiquitos no se acuerdan de nada o no son conscientes de nada y ustedes no tienen ni idea lo conscientes que son los niños desde muy chiquitos. Yo estaba muy chiquita y recuerdo que mi papá golpeó a mi mamá tan feo, pero tan feo, tan fuerte, enfrente de mis abuelitos maternos, enfrente de mi hermano y enfrente de mí. La golpeó, la pateó horrible en el piso hasta que ella pues ya no pudo más. Lo que no sabían era que mi mamá estaba embarazada. Entonces, por la golpiza que le puso mi papá, pues mi mamá le empezó a salir líquido rojo de las piernas y fue ahí cuando mis abuelos y mi hermano llevaron a mi mamá al hospital y pues, ¿qué crees? Que perdió a su bebé gracias a los golpes que le puso mi papá. Fíjate cómo era, y digo, todavía existen muchos padres así de familia que mi papá, después de esa golpiza que le puso a mi mamá, se fue a trabajar. Tranquilo, como si nada. Mis abuelos fueron, te digo, los que llevaron a mi mamá al hospital, pero mi papá se fue como si nada hubiera hecho, como si todo estuviera bien, porque para él era normal. En mi casa ya estaba normalizada la violencia física y psicológica. Bueno, hermana, pues ya con el tiempo mi mamá tuvo a mi hermanita menor. Yo en ese entonces ya iba pues a la escuela, yo estaba muy chiquita. Y yo estaba feliz de la vida que ya iba a ir a la primaria. Fíjate qué tan chiquita estaba cuando yo vivía y presenciaba todas estas situaciones en mi casa. Yo estaba feliz de la vida de saber que iba a ir a la escuela porque para mí era como un escape de todo. Yo no quería estar en mi casa porque en mi casa siempre habían problemas, siempre pasaba lo mismo, siempre había llantos, gritos, golpes y demás. Entonces cuando yo entré a la escuela, pues qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Fíjate, mi hermana estaba bien chiquita, mi hermanita la bebé. Y en ese entonces yo sin querer la desperté. Uy, no, hermana. Mi papá me gritó y me ofendió, me humilló tan feo que yo en ese momento empecé a temblar de miedo. Yo creo que fue la primera vez que yo tengo conciencia que temblaba de miedo cada que mi papá se me acercaba a decirme algo. Mi mamá obviamente veía cómo mi papá nos trataba a mí, a mi hermano, pero mi mamá nunca decía nada.
Nunca decía nada, siempre se quedaba callada. Cabe señalar que mi mamá era enfermera, pero en ese tiempo no ejercía, pero trabajaba en una tienda para darnos de comer. ¿Qué pasaba? Mi papá tenía un buen trabajo y le iba bien, pero hermana, cuando se enojaba mi papá, ¿sabes cómo era el castigo para nosotras? Dejarnos sin comer. O sea, aunque a él le fuera bien, si él se enojaba con mi mamá o con mi hermano o conmigo, el castigo era para todos dejarnos sin un peso para poder comer. Fíjate que en la escuela tuve una maestra que ella me hizo amar la escuela. Ella me daba pues palabras de aliento, porque yo creo que los maestros se dan cuenta cuando sus alumnos están pasando por una situación difícil en su casa, y más una como esta, ¿no? Y la maestra me quería mucho, me hacía querer mucho la escuela, me apoyaba, y yo, a pesar de todas las dificultades y cosas horribles que vivía en mi casa, yo siempre fui de muy buen promedio, siempre me iba muy bien. Yo no sé cómo los papás hacen estas cosas tan inolvidables, en fechas tan inolvidables. En mi cumpleaños, fíjate, en una ocasión en mi cumpleaños, mi papá golpeó tanto a mi mamá que yo pensé que ese día mi mamá ya se iba a desvivir, porque era demasiado la golpiza. El día de mi cumpleaños, yo me fui abajo de una cama a esconderme, porque yo sentía que mi mamá ya no la libraba de los golpes que le estaba dando mi papá. El día de mi cumpleaños. Mi papá cada Navidad y cada Año Nuevo nos decía, ay, pues es que es normal que en todas las familias haya problemas. Es la ley de vida, que haya problemas y que peleemos. Es normal pelear. O sea, mi papá, digo, que normalizaba lo feo en mi casa, lo normalizaba completamente. A mi mamá, siempre que la golpeaba mi papá, después de esa golpiza que le daban, mi mamá trataba a mi papá normal, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido. Mi mamá seguía pues ahí, igual, cariñosa, igual con mi papá. Y bueno, hermana, cuando vives este tipo de cosas o de situaciones en tu casa, pues uno pequeño normaliza tanto esto que cree que eso está bien y que cree que esto es el amor. Desgraciadamente y lamentablemente, por eso muchas mujeres, cuando conocen a un hombre y vivieron esto en sus casas, normalizan que el novio las trate así. ¿Por qué? Porque yo veía que mi mamá trataba bien a mi papá, porque a pesar de que mi papá la trataba mal, pues era normal y se querían, y eso para mí es amor. Desgraciadamente así es. Entonces, por eso siempre les digo, mucha gente, yo sé que es difícil, hermano, yo sé que es difícil irte del lado de alguien, y más cuando tienes una dependencia, una codependencia, cuando tienes hijos, cuando tienes mil cosas por ahí, pero si tú dices, es que yo me quedo con él por mis hijos, el consejo que siempre te voy a dar, por tus hijos vete de ahí, porque esto es una cadenita, es un círculo vicioso que nunca se va a terminar, porque luego tus hijas o tus hijos van a buscar lo mismo que ven en casa. Bueno, hermana, pues el infierno que vivía en mi casa y el escape que tenía en la escuela cambió demasiado, porque con el paso del tiempo ahora ya no solamente sufría en mi casa, sino que también sufría en la escuela. Y es que en la escuela comenzaron a hacerme burla. Yo tenía una verruguita en la frente y tenía a mis compañeros que obviamente no tienen educación, ¿verdad? Señoras, eduquen a sus hijos para que no se rían de sus compañeritos o compañeros. Pues ellos me hacían burla, en especial había uno que era el que, híjole, pues, ¿dónde estaban los papás de este niño? De verdad que me hacía la vida imposible. Entonces yo ya no quería ni estar ni en mi casa ni en la escuela. Este chavo, bueno, este niño me decía que era una rara, normal, que estaba horrible, bueno, mil cosas. Cuando yo llegaba a mi casa, yo llegaba con mis papás a contarles, oigan, es que ¿qué creen que hicieron mis papás? Nada, porque sí, es que también yo, pues obviamente mis papás no se iban a preocupar por mí, pero ni poquito, no les preocupaba lo que yo estaba viviendo, nada, no me tomaron en cuenta. Al principio, como mi hermano iba conmigo en la escuela, pues yo me la pasaba con él, ¿no? Se llegan vacaciones, yo feliz de la vida que por fin habíamos salido de vacaciones, porque yo ya no aguantaba más la tortura que era ir a la escuela. Y mi hermano también me amenazó y me dijo, no quiero que me vuelvas a hablar en la escuela porque yo quiero estar con mis amigos. Y pues yo ya me sentía completamente sola. Primero mi escape era la escuela, luego pues ya no, por las burlas. Luego mi hermano, pues yo me sentía refugiada con él y ahora pues ya no podía juntarme con él, hermana. Yo estaba pasando el episodio más horrible de mi vida a mi corta edad. Fíjate la inocencia, hermana. Porque este niño que me hacía burla, nada más era él.
y otros 2 no. Pues regresando a la escuela, este niño se encargó de poner a todo el salón en mi contra y ahora ya no nada más ellos me hacían burlas, sino todo el grupo, todo el salón me decían cosas horribles. Uno de mis deseos de cumpleaños, fíjate la inocencia, uno de los deseos de mi cumpleaños era que por favor ya no me hicieran más burla en la escuela. Hermana, se llega otro cumpleaños y como ya era costumbre y tradición, mi papá agarraba a mi mamá, pero, o sea, como que decía, ay, mañana es el cumpleaños de mi hija, déjame golpear a mi esposa para que ella lo vea. Y así, hermana, durante muchísimos años, cada cumpleaños era exactamente lo mismo. Mi papá se encargaba de hacer el día de mi cumpleaños el día más infeliz de toda mi vida. Yo, conforme pasaba en las escuelas, hermana, me convertía en un instrumento de burla para toda la gente. Y tú te preguntarás, oye, ¿y algún día fuiste con tus maestros? Claro que sí, fui con mis maestros. ¿Y sabes qué me decían mis maestros? Ay, es un juego de niños. ¡Por favor! A ver, profesores que me están viendo este video, si un niño, un chavo, una muchacha, un muchacho va y les dice, me están haciendo burla, es porque le está doliendo a esa persona eso, no les está contando por morbo, por chisme. Profesores, hagan algo. Y yo en ese momento me sentía sola, porque nadie me defendía, ni mis maestros, ni mis papás, nadie me defendía. Yo estaba completamente sola en un mundo horrible. En un mundo horrible donde llegaba a mi casa y eran gritos y golpes. Llegaba a la escuela y eran burlas. Y por supuesto no había ni una sola persona que me defendiera de todo esto. Ay, no, hermana, pues mira, la verdad es que esta historia podría nunca parar de contártela con todos los acontecimientos que mi papá me hacía pasar, estos momentos tan desagradables donde trataban muy mal. Es más, a una vez a mi hermano lo dejó inconsciente de tantos golpes, imagínate. Yo me sentía, pues yo ya no tenía ganas de nada, fíjate. Cuando yo pensaba que todo iba mal, pues se fue a lo peor, a lo peor. Empezaron a ir 2 primos a mi casa. Una vez, en una ocasión, uno de ellos se fue al supermercado a comprar algo y se quedó uno de ellos. Pues, hermana, ¿para qué te cuento si ya sabes lo que este muchacho quiso hacer conmigo? Yo gritaba. Y la verdad es que sí logré salirme con él, o sea, porque ya sabes lo que intentó hacerme. Yo estaba muy pequeña cuando pasó esto, yo ya estaba cansada de toda esta situación. Yo le decía a mi mamá que dejara a mi papá, ya no quería que mis primos fueran a la casa por lo que había pasado. Y mi primo me amenazó y me dijo que si yo decía algo me iba a hacer daño a mí y a mi hermanita. Después el otro primo, hermana, este tema es muy delicado y espero tocarlo con mucha delicadeza. El otro primo que también fue a la casa también hizo exactamente lo mismo y me amenazó lo mismo de hacerle algo a mi hermanita, y como mi hermanita para mí pues era todo y no quería que le pasara nada, pues me dejé por los 2, ya sabes tú qué, ¿verdad? Yo ya estaba, te digo, muy cansada de esta situación hasta que en un momento decidí tomar muchas pastillas para desvivirme, pero no logré desvivirme, solamente desmayarme. ¿Mis papás se dieron cuenta? No. Ni en cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Posteriormente, cuando yo iba a reuniones familiares, la familia de mi mamá me decía que yo estaba gorda, me decían, ay, estás muy gorda, así nadie te va a querer. Cuando a mí me pasó lo de mis primos, lo que te digo que me hicieron, yo me volví como más, pues hermana, ya no quería que ningún hombre se me acercara, obviamente, porque pues yo sentía que todos los hombres eran iguales, o igual que mi papá, o igual que mis primos, pero que todos los hombres en el mundo me iban a lastimar. Hermana, pues con el paso de los años yo decidí meterme a estudiar para poder sacar a mi hermanita, hasta la fecha sigo haciéndolo para poder sacar a mi hermanita de este infierno tan horrible. Me siento muy mal de tener más bien que contar esta historia así, en una cámara, con alguien que no conozco, pero imagínate qué tan sola me siento para tener que recurrir a este tipo de situaciones. Yo estoy trabajando muy duro para poder sacar a mi hermanita de esta casa porque yo no quiero que ella viva lo que yo viví. Mi mamá nunca nos defendió a mí y a mi hermano, nunca me defendió a mí de su familia, de todas las ofensas que me hicieron, de todas las cosas que me hicieron, nunca lo hizo, nunca me defendió, y pues yo sí quiero defender a mi hermanita. Hoy en día lucho por estar bien, lucho con esta tristeza que cargo todos los días, esta depresión y estas ganas de desvivirme.
Yo trato de estar bien para que mi hermanita me vea bien, pero en realidad ustedes no tienen idea cómo estoy sufriendo. Lucho contra mí misma para no hacerme daño, para no lastimarme y ver el lado bueno de las cosas, ver el lado positivo de las cosas, aunque de positivo honestamente es que no encuentro absolutamente nada. Pero por dentro, hermana, siento unas ganas intensas e inmensas de desvivirme y ya no seguir luchando más. Hermana, esta historia me la manda una persona que cuando yo la leí, de verdad que me conmovió bastante porque yo no puedo creer cómo existen padres que no debieron de haber sido padres, para empezar. No sé cómo ellos pueden tener hijos. Yo entiendo que tú no te puedas ir del lado de tu pareja que te trata mal, pero hacerle vivir a tus hijos esto, no tienes idea las marcas, no tienes idea, no nada más marcas físicas, sino psicológicas que le vas a dejar a tus hijos. Esto nunca lo van a olvidar, esto nunca lo van a... Y algo que antes de comenzar la historia les decía a las personas que están aquí conmigo, qué tan triste tienes que estar, qué tan mal tienes que estar, que no te puedes desahogar con nadie y lo tienes que hacer mediante una persona que no conoce. Yo le agradezco demasiado que haya confiado en mí y mandarme esta historia, porque desgraciadamente sé que muchas otras personas lo están viviendo. Y yo, si les puedo dar un consejo a los papás, a las mamás que están viendo esto, si están pasando por esta situación, dejen de enfocarse en el marido que las está tratando mal. Volteen a ver un poquito a sus hijos, porque ustedes no tienen idea de cómo sus hijos están sufriendo en silencio. Mi novio me engañó con una chica de la vida galante y yo me convertí en una de ellas, así como escuchas. Antes de comenzar este video...